Hola a todos, mis queridos exploradores y amantes de las aventuras. ¿Cómo están hoy? Espero que llenos de energía y listos para sumergirse en otra escapada virtual con nosotros. Yo soy, y hoy les traigo una historia que me tiene con el corazón latiendo un poquito más rápido, una historia que nació de esas ganas locas de descubrir y sí, de un cansancio que se sentía hasta en los huesos. Hoy vamos a hablar de cómo yo, agotados pero felices, terminamos compartiendo una noche de descanso muy particular en la vibrante ciudad de Oporto. Sí, han oído bien, Oporto. Esa joya portuguesa que nos estaba esperando con sus callejones empedrados, sus azulejos de cuento y claro, su vino. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura de cansancio y descubrimiento, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas travesías, porque créanme, esto apenas comienza. Tenemos un montón de historias por contar y de lugares increíbles por compartir con ustedes. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque vamos a revivir esa noche en Oporto que sinceramente se convirtió en una de esas anécdotas que contarás una y otra vez. Verán, habíamos planeado este viaje a Oporto con muchísimas ganas. Llevábamos meses soñando con pasear por la Ribeira, cruzar el ponte de Dom Luís y, por supuesto, degustar el famoso vino de Oporto en sus bodegas históricas. La ilusión era máxima, pero la realidad del viaje, como suele suceder, tenía sus propios planes. Nuestro itinerario estaba diseñado al milímetro. Queríamos verlo todo, absorber cada rincón, cada detalle. Empezamos la mañana con una energía desbordante. Desayunamos en un pequeño café con un encanto increíble, de esos que te hacen sentir que has viajado en el tiempo. El aroma a café recién hecho, las pastas que parecían hechas por manos expertas, el murmullo de las conversaciones locales, todo creaba una atmósfera mágica. Luego nos lanzamos a la conquista de la ciudad. Caminamos y caminamos, subimos y bajamos cuestas que parecían no tener fin, cada calle, cada plaza, nos robaba un pedacito del alma. Nos perdimos a propósito, descubriendo patios escondidos y fachadas adornadas con azulejos que parecían joyas incrustadas en la pared. La luz de Oporto, esa luz dorada que se filtraba entre los edificios, hacía que todo pareciera sacado de una postal. Nuestra primera parada obligatoria fue la icónica Libraria Leyo, esa maravilla arquitectónica que dicen, inspiró a J.K. Rowling para crear el mundo de Harry Potter. Las colas eran largas, sí, una de esas realidades que a veces nos recuerdan que los lugares mágicos son, precisamente, muy populares. Pero la espera valió la pena. Al cruzar el umbral, la grandiosidad de su escalera roja, la madera oscura que cubría cada superficie, los vitrales que filtraban la luz creando juegos de colores, todo te transporta a otro mundo. Es un lugar que apela directamente a la imaginación, un santuario para los amantes de la lectura y la arquitectura. Después de empaparnos de la magia de la Libraria Leyo, nos dirigimos a la Torre dos Clérigos. Subir sus incontables escalones fue un ejercicio en sí mismo, pero la recompensa fue inmensa. Desde su cima, la vista de Oporto se desplegaba ante nuestros ojos como un tapiz de tejados rojos, las aguas del río Duero serpenteando majestuosamente y los barcos de vino de Oporto navegando tranquilamente. ¡Uf, qué espectáculo! Cada paso era una nueva fotografía, cada momento una nueva experiencia grabada a fuego en nuestra memoria. El viento acariciaba nuestros rostros y la sensación de haber conquistado la ciudad desde lo alto era simplemente eufórica. La tarde se nos fue volando como arena entre los dedos. Visitamos la estación de São Bento, cuyas impresionantes paneles de azulejos, creados por el artista Jorge Colaco, narran con maestría la historia de Portugal. Es como entrar en un museo al aire libre, donde cada baldosa cuenta una historia. Luego nos subimos al tranvía número 1, esa reliquia nostálgica que recorre la ribera del Duero con un encanto singular. El traqueteo de las ruedas, el sonido de las campanas, las vistas cambiantes, nos transportó a otra época, una época más pausada y romántica. Por supuesto, no podíamos irnos de Oporto sin probar las famosas francesinas. Esa contundente y deliciosa creación culinaria portuguesa es casi una experiencia en sí misma. Un sándwich generoso, relleno de carnes variadas, cubierto de queso fundido y bañado en una salsa secreta y rica. Una bomba de sabor que te llena de energía, y también de peso. Y claro, el broche de oro de nuestra jornada diurna fue visitar una de las bodegas de Vila Nova de Gaia para una cata de vino de Oporto.
El aroma dulzón, el sabor profundo y complejo de los diferentes tipos de oporto, el ambiente histórico de las bodegas. Salud. Una experiencia que deleitó nuestros sentidos y nos preparó para lo que vendría. Pero, ¿qué pasa cuando la pasión por descubrir y la adrenalina de la aventura chocan con las limitaciones, a veces crueles, de nuestro cuerpo? Exactamente. Conforme avanzaba la tarde y después de horas y horas de caminar, subir, bajar, admirar y saborear, sentíamos como las piernas empezaban a protestar. Cada músculo parecía gritar en silencio. El sol, que hasta entonces nos había acompañado con su cálida luz dorada, empezaba a declinar, tiñendo el cielo de espectaculares naranjas y rosas. Y nosotros, aunque maravillados por la belleza que nos rodeaba, estábamos literalmente agotados. Cada paso era un esfuerzo, cada cuesta un desafío monumental. Habíamos pasado unas 10 horas explorando sin parar, absorbiendo oporto con cada fibra de nuestro ser, y nuestro cuerpo nos estaba pidiendo a gritos un respiro, un momento de tregua. Llegó el momento ineludible de pensar en el alojamiento. Habíamos reservado un hotel bastante céntrico, buscando la comodidad de estar cerca de todo. Pero la verdad es que en ese estado de agotamiento extremo, el último tramo hasta él se nos hizo eterno. Cada metro parecía una milla, cada calle una eternidad. Cuando finalmente llegamos a la puerta, la sensación de alivio fue indescriptible. Era como haber llegado a un oasis después de una larga travesía por el desierto. Entramos en la habitación, y lo primero que hicimos, sin siquiera pensar en desempacar, fue tirarnos en la cama. ¡Ay, la cama! Ese paraíso de paz, ese consuelo bendito después de una jornada maratoniana. Pero aquí viene lo interesante, lo que hace que esta anécdota sea tan especial y, en retrospectiva, tan entrañable. Resulta que el hotel, aunque encantador y muy bien ubicado, tenía habitaciones que, digamos, no eran precisamente espaciosas. Eran acogedoras, sí, te daban una sensación de intimidad, pero también, íntimas. Y la nuestra, en particular, tenía una cama que, si bien era cómoda y mullida, no era precisamente una cama king size. Era una cama de matrimonio estándar, de esas que están diseñadas para parejas, pero no precisamente para dos exploradores extenuados que necesitan recuperar fuerzas. Y nosotros, 2 personas, ambas con el cuerpo pidiendo a gritos un descanso profundo y reparador. Al principio intentamos ser racionales. Uno en un lado, el otro en el otro. La lógica del espacio nos dictaba que esa era la forma correcta de optimizar el limitado ancho de la cama. Pero el cansancio acumulado era tal, que cada movimiento, cada intento de encontrar la postura perfecta para dormir, se convertía en una pequeña batalla. Las piernas pesaban como plomo, los hombros dolían por las horas cargando mochilas, la espalda protestaba por las interminables horas de pie y caminando. Era como si cada músculo de nuestro cuerpo estuviera gritando basta. Basta ya de exigencias. Y ahí, en medio de esa lucha silenciosa contra el sueño y la incomodidad física, algo empezó a surgir. Empezamos a reírnos. Nos miramos con esas caras de agotamiento total, pero también con esa chispa de diversión que solo surge en las situaciones más inesperadas. Y yo, con una sonrisa que intentaba disimular mi propia fatiga, le dije creo que hoy, amigo /diagonal la cama se va a convertir en nuestro campo de batalla, o en nuestro refugio más íntimo. Y el /diagonal ella, con una risa contagiosa que rompió la tensión del cansancio, respondió: la verdad es que hoy la batalla es contra el sueño, y la cama es nuestro único trinchera. Y ahí fue donde decidimos rendirnos no al cansancio, sino a la lógica de la comodidad compartida. Si íbamos a intentar dormir, lo mejor era hacerlo lo más cómodos posible, dentro de las circunstancias. Decidimos sin mucho debate y con una complicidad tácita que nace en los viajes acercarnos. Un poco más de espacio para las piernas aquí, un hombro que se apoya en el otro allá. Empezamos a acomodarnos uno al lado del otro, buscando la forma de que ambos pudiéramos descansar un mínimo. Fue un proceso, no les voy a mentir. Unos cuantos giros, unos cuantos suspiros de alivio y quizás algún que otro perdona, cuando una pierna terminaba encima de la otra por accidente. Pero poco a poco fuimos encontrando esa posición, esa armonía forzada por el cansancio pero buscada con genuino deseo de descanso. Nos dimos cuenta de que a pesar de lo apretados que estábamos, había algo reconfortante en sentir la presencia del otro tan cerca. En esa cercanía obligada, encontramos una especie de calor humano que irónicamente ayudaba a conciliar el sueño.
El roce de las manos, la respiración compartida, la sensación de no estar solo en esa búsqueda de descanso, todo sumaba. Ya no importaba tanto el espacio reducido. Lo que importaba era la quietud que empezaba a invadirnos. El agotamiento era tan profundo que una vez que logramos esa mínima comodidad, el sueño nos atrapó como un abrazo suave y reconfortante. Cerré los ojos sintiendo el ritmo tranquilo de la respiración de a mi lado, y supe que a pesar de las limitaciones de la habitación, estábamos exactamente donde debíamos estar, descansando juntos, recuperando energías para seguir explorando la maravillosa ciudad de Oporto al día siguiente. Y así fue. Dormimos como lirones. Un sueño profundo, reparador, de esos que te recargan las pilas por completo y te hacen olvidar las incomodidades del día. Nos despertamos a la mañana siguiente sintiéndonos mucho mejor, con las piernas menos pesadas y la mente más clara, listos para seguir disfrutando de Oporto con renovada energía. La noche de dormir juntos por necesidad se había convertido en una experiencia entrañable, una muestra más de que los viajes a veces te obligan a adaptarte de formas inesperadas, y que esas adaptaciones pueden llevar a momentos sorprendentemente agradables y sobre todo, a una conexión más profunda con quien te acompaña. Esta experiencia me hizo reflexionar mucho. A veces en la búsqueda de la perfección en nuestros viajes, con itinerarios rígidos, hoteles de 5 estrellas y la presión de querer verlo todo a la perfección, olvidamos lo importante que es la espontaneidad, la capacidad de adaptación y la belleza de las pequeñas imperfecciones. Oporto nos ofreció un montón de cosas maravillosas, desde sus paisajes hasta su gastronomía y su historia, pero esa noche, en esa habitación acogedora, nos enseñó una lección valiosa, la de encontrar la comodidad en la cercanía, el descanso en la compañía y la alegría en las pequeñas vicisitudes que hacen que un viaje sea realmente auténtico. Así que, mis queridos aventureros, si alguna vez se encuentran en una situación similar, no se estresen, no se frustren. Abran la mente, abracen la situación y recuerden que a veces, la mejor forma de descansar, la más reparadora, es simplemente estar cerca de quien te acompaña en la aventura. Oporto, con su belleza, su historia y su vino, nos dejó recuerdos imborrables, pero esa noche particular, esa noche de cansancio compartido y cama apretada, se quedó grabada en mi corazón como un pequeño tesoro, una anécdota para contar y recontar. Y bueno, hasta aquí nuestra aventura de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta anécdota tanto como yo disfruté reviviéndola. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar durante sus viajes? ¿Alguna vez el cansancio les ha obligado a compartir espacios de una forma inesperada? ¿Qué pequeñas incomodidades se han convertido en recuerdos entrañables? Déjenme sus historias en los comentarios, me encanta leerlas y me hacen sentir aún más conectados con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha sacado una sonrisa o les ha dado ganas de emprender su propia aventura, no olviden darle a ese botón de me gusta. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que aman viajar y que disfrutan de las historias auténticas y llenas de vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Tenemos un montón de experiencias más por compartir. Gracias por estar aquí, por acompañarme en cada viaje, por ser parte de esta comunidad de exploradores. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo enorme desde el corazón. Chao.